Vamos a hablar acerca de la posibilidad de poder graficar a las fuerzas en un cuerpo, pero solamente concentrándonos en él únicamente. O sea, lo que estaría a su alrededor no nos va a importar para nada para poder mejorar el estudio y para poder localizar sobre todo la existencia del equilibrio sobre ese cuerpo y así obviamente aplicar mejor las propiedades y las leyes funcionales sobre él. A esta herramienta se le va a conocer como el diagrama del cuerpo libre, DCL. Va a consistir entonces en el aislamiento del cuerpo y obviamente en el cual se van a señalar todas las fuerzas que van a existir en él y sobre él. Y consiste en los siguientes pasos. Primero, luego que el cuerpo se encuentra aislado, vamos a representar el peso siempre en forma vertical y hacia abajo, porque tú sabes que el peso siempre apunta hacia el centro terrestre, pero en una forma localizada estaría apuntando hacia abajo. Donde su punto de aplicación sería el centro geométrico del cuerpo, obviamente si es una masa homogénea, si no se le conocería como el centro de gravedad. 2. Vamos a graficar las fuerzas internas que se van a encontrar en un cuerpo, ya sean fuerzas de tensión o ya sean fuerzas de contacto o ya sean fuerzas elásticas sobre el cuerpo. Claro que sí. Entonces, en este caso es muy importante tomar en cuenta ese tipo de fuerzas que para su estudio mejorarían la compresión. En lo tercero, veamos nosotros que si va a existir una cuerda, entonces lo que vamos a ver es la gráfica de la tensión sobre esa misma cuerda. Y si existe una cuerda la cual se encuentra colocada en diferentes formas, diferentes poleas, diferentes objetos, entonces la tensión siempre se va a transmitir de la misma manera en todas ellas. Cuarta, en todo contacto que va a haber en las superficies, vamos a ver que va a existir una fuerza de reacción normal, entrando siempre perpendicularmente hacia el objeto. Y por último, veamos que las fuerzas externas serán graficadas nuevamente, claro, lógicamente, y también se pueden prolongar en sus líneas de acción respectivamente. Es posible hacer eso entonces, una previa gráfica y desplazamiento de las fuerzas a las cuales se están aplicando. Veamos una pequeña nota. Si existiesen superficies en contacto, siempre se va a representar la reacción mediante un vector perpendicular a dicha superficie y también enfrentándose sobre dicho cuerpo. Si no estuviesen superficies lisas, recuerda que también existirá lo que vendría a ser la fuerza de rozamiento, dándote una reacción total. Si hubiesen cuerdas, cables en una gráfica, entonces inmediatamente nos podemos a pensar de que debe existir una tensión en la cuerda. Si estuviesen fuerzas que intentan comprimir a un cuerpo, por ejemplo, imagínate un ladrillo sobre un ladrillo, un objeto encima de otro objeto, entonces siempre va a existir fuerzas de compresión, las cuales se van a dibujar imaginariamente. Bueno, veamos algunos ejemplos aplicados al diagrama de cuerpo libre. Nos dice, realicemos el diagrama de cuerpo libre sobre el cuerpo en cada uno de los casos, despreciando obviamente toda fricción. La esfera homogénea apoyada sobre una pared lisa. Veamos entonces acá una esfera homogénea que se va a encontrar atada a una cuerda y apoyada sobre una pared lisa. Lo primero que deberíamos hacer entonces sería hacer un corte a la cuerda y hacer una separación imaginaria de la esfera con la pared. O sea, separarla de tal manera que podamos ubicar todas las fuerzas con las cuales se ve afectada dicha
esfera. Una vez que ya hemos hecho la separación imaginaria, tal y como puedes observar acá al objeto, simplemente lo que vamos a hacer es aplicar y dibujar las fuerzas correspondientes sobre dicho objeto. Por ejemplo, en primer lugar, lo primero que se debe graficar sobre el objeto es el peso del cuerpo, o sea, una fuerza dirigida hacia abajo del cuerpo, cuyo valor será equivalente a la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Además de ello, como estamos observando que hay un contacto del cuerpo sobre la superficie, entonces existirá una fuerza aplicada sobre dicho objeto, a la cual se le conocerá como la fuerza de reacción normal. Y por último, sobre el objeto también estamos observando una fuerza aplicada a él debido al estiramiento o al posible estiramiento del cable. A esta fuerza se le conoce como la tensión en la cuerda. Muy bien, entonces así es como tú puedes observar la fuerza que se están aplicando sobre dicho cuerpo y que se manifestarán. Este entonces vendría a ser para nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre. Muy bien, ahora veamos nosotros a un objeto el cual es un bloque que se encuentra sobre una superficie inclinada, el cual se encuentra atado de una cuerda, y nos piden también realizar el previo diagrama de cuerpo libre para dicho objeto. Entonces lo que haríamos simplemente es separar al objeto, separarlo de la superficie y obviamente hacer un corte imaginario a la cuerda a la cual se ve sometido. Una vez que ya hicimos la separación imaginaria del objeto, hemos cortado la cuerda, la hemos levantado un poco, ahora veamos las fuerzas que van a participar sobre dicho objeto, que son muy importantes. Por ejemplo, tendríamos en primer lugar la fuerza que siempre aparecerá hacia abajo sobre el objeto. Claro, tenemos acá a la fuerza de gravedad, que obviamente se puede representar como mg debido a que es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Luego también lo que vamos a dibujar acá vendría a ser la fuerza de reacción normal, debido al contacto que existe entre el cuerpo y la superficie. Recuerda que esta fuerza de reacción normal siempre es perpendicular a la superficie y al objeto también. Y por último, debido a la cuerda tensa que existe, claro que sí, dibujaremos entonces nuestra tensión en la cuerda, que vendría a ser la que estamos observando a continuación. Entonces, para nosotros, estas de acá vendrían a ser nuestras tres fuerzas aplicadas al objeto, que es muy importante obviamente desarrollarlas, y así es como nosotros diremos que ya se encuentra establecido el diagrama de cuerpo libre de dicho objeto. Veamos ahora para el caso, por ejemplo, de un cilindro el cual se encuentra apoyada sobre dos superficies lisas y obviamente ellas formando un cierto ángulo θ. Veamos entonces cuál vendría a ser el diagrama de cuerpo libre de dicho objeto, para lo cual hacemos una separación imaginaria, pero obviamente sin despreciar los valores que ha habido en los contactos. O sea, hay que darnos cuenta de que acá hay dos contactos en la superficie. Entonces quiere decir que habrían dos fuerzas de reacción normal en cada uno de los casos. Entonces separemos adecuadamente a este objeto elevándolo un poco. Una vez separado imaginariamente a dicho objeto tal y como lo podemos observar aquí, entonces lo que vamos a hacer es ubicar las fuerzas que se encuentran sobre él. En primer lugar tenemos
a la fuerza dirigida hacia abajo, obviamente del cuerpo, debido por la acción de la Tierra, que se le va a conocer como fuerza de gravedad o peso. Recuerda siempre que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Tenemos acá la gráfica de nuestra primera normal. Esta primera normal ha sido en base al contacto que hubo con esta superficie. Fue esta primera normal. También date cuenta de que es perpendicular a la superficie. También existirá una segunda normal. Claro que sí, debido también al contacto con esta segunda superficie, tal y como la podemos observar acá. Entonces, esta segunda normal también existirá y será perpendicular a la superficie. Entonces, ahí es donde nosotros estamos viendo cómo se ha realizado el diagrama del cuerpo libre de dicho objeto. Ahora veamos una barra que se encuentra fijada sobre el techo mediante dos cuerdas. Bueno, lo que vamos a hacer entonces en primer lugar sería separar a esta barra haciendo un corte imaginario a dichas cuerdas y luego observaremos ya cuando dicha barra se va a encontrar en forma sola. Muy bien, entonces una vez que ya hemos cumplido con respecto a ello, lo que vamos a hacer acá simplemente sería ubicar a esas fuerzas sobre el cuerpo. Observaremos entonces que de acuerdo a estas dos tensiones en las cuales se hizo los cortes imaginarios, existirán fuerzas entonces sobre ellas. Por ejemplo, primero veremos que acá se podrá graficar una fuerza de tensión T1 sobre dicho objeto, apuntando hacia arriba. También podremos observar acá una fuerza de tensión T2, también lógicamente apuntando hacia arriba del objeto, debido obviamente a la segunda cuerda que podemos observar ahí. Y lógicamente sin olvidarnos de la gráfica que es más importante, que es el vector peso, claro que sí, cuyo cálculo tú ya sabes que es la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Así es como se puede ubicar esto de aquí. Y así estaría desarrollado entonces este diagrama de cuerpo libre. Veamos ahora, por ejemplo, dos cuerpos que se encuentran atados a una cuerda, cada uno de ellos, y lógicamente los dos anexados hacia el techo. Hagamos un diagrama de cuerpo libre entonces respectivamente de cada uno de ellos, separándolos imaginariamente, haciendo obviamente cortes en esta cuerda y en esta otra. Entonces, una vez de que ya hicimos la separación imaginaria para dicho objeto, analicemos cada uno de los bloques. Primero este bloque de abajo, en el cual observaremos que va a tener una cierta fuerza dirigida hacia abajo, al cual se le conoce con el nombre de peso, claro, y cuyo valor recuerda que es equivalente al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. También existirá otra fuerza dirigida hacia arriba, conocida como la tensión en la cuerda. Claro, tal y como podemos observar, entonces estas son las dos fuerzas aplicadas sobre dicho cuerpo. Y este sería entonces su respectivo diagrama de cuerpo libre. Ahora observemos a la otra esfera, la cual la colocamos en esta posición. Graficando entonces sus fuerzas, observaremos que tendrá una fuerza de gravedad, un peso dirigido hacia abajo. También existirá la fuerza de tensión, que lógicamente era asociado a la cuerda de abajo, pero también acá existirá esa tensión. 2, que tendrá lógicamente el mismo valor que la tensión que podemos observar acá. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo entonces? Sentido contrario, pero el mismo módulo. Y luego, por último,
observaremos que debido a la cuerda de arriba, acá existirá entonces una segunda tensión de otro valor, lógicamente, aparte de los valores que ya hemos observado. Muy bien, entonces así es como hemos realizado el diagrama de cuerpo libre del otro objeto tal y como lo podemos observar en dicho problema. Sexto problema. Observemos nosotros acá una barra la cual se encuentra atada a dos cuerdas fijadas tanto en la pared como en el techo. Además, existe una especie de articulación sobre dicha barra. Veamos entonces que de acuerdo a esta articulación va a existir entonces una reacción, la cual se puede descomponer de acuerdo a los ejes del plano cartesiano. Para ello entonces separemos imaginariamente la barra de todos estos sucesos para poder realizar su respectivo DCL. Muy bien, una vez entonces realizada la separación, lo que vamos a observar es a la barra de esta manera, en la cual de acuerdo a las cuerdas, de acuerdo a su centro de gravedad y de acuerdo a la articulación, existirán fuerzas asociadas a ella. La primera fuerza que nunca debemos olvidar es la fuerza que se grafica desde el centro de gravedad hasta abajo, o sea, la fuerza de gravedad o peso, que sería el producto de su masa por la aceleración de la gravedad. Luego tenemos acá, por ejemplo, debido a la primera cuerda que estamos observando en esta parte, existirá entonces una tensión en la cuerda, a la cual llamaremos la tensión T1. Claro, respectivamente con el corte imaginario que le hemos hecho. A la segunda cuerda también le hacemos un corte imaginario y también, lógicamente, trazaremos otra tensión en la cuerda, tal y como tú lo puedes observar ahí en dicho problema. Muy bien, entonces ya se encuentran trazadas esas dos tensiones en la cuerda. Ahora, debido a esta articulación que tú puedes observar, va a existir entonces una reacción la cual se puede manifestar mediante los componentes tanto X como Y del plano cartesiano. Entonces, para lo cual dibujaremos, por ejemplo, primero mi componente de reacción en el eje X y luego mi componente de reacción en el eje Y, dando lugar entonces a dos reacciones que son las componentes de una reacción total, lógicamente ubicada en la articulación, tal y como lo podemos observar. Entonces es muy importante dar ese caso. Como volvemos a recalcar entonces, es muy importante entonces graficarla a las reacciones en la articulación debido a reacciones componentes. ¿Por qué? Porque generalmente es muy difícil poder saber cuál es la dirección de la articulación. Es por eso que es necesario hacerlo así de esta manera para poder obviamente expresar la mejor definición a ello. Muy bien, entonces así es como nosotros podemos realizar el diagrama de cuerpo libre de dicha barra concentrada en ese espacio. Problema 7. Ahora veamos, por ejemplo, un resorte el cual se encontraba con una cierta longitud natural, pero al aplicarle un bloque, este resorte inmediatamente se va a deformar una elongación X. Entonces, hagamos el diagrama de cuerpo libre a dicho objeto para poder ver todas las fuerzas aplicadas a él. Para ello, obviamente, hacemos un corte imaginario al resorte y lo separamos del sistema. Muy bien, una vez de haber hecho eso, entonces, lo que haremos es ubicar las fuerzas en cada una de las partes. En primer lugar, ubicaremos la fuerza que existe sobre el bloque, una fuerza siempre apuntando hacia abajo, que nosotros ya sabemos que se trata de la fuerza de gravedad o peso, que su valor es el producto de la masa por la
aceleración de la gravedad. También observaremos, por ejemplo, sobre el resorte una fuerza que está deformándola, provocando entonces una fuerza elástica sobre él. Claro, y en la otra porción también del resorte observaremos otra fuerza elástica asociada a él. Entonces, estas de acá vendrían a ser las fuerzas elásticas que son proporcionales a sus deformaciones. Muy bien, así es entonces como podríamos hacer nuestro respectivo diagrama de cuerpo libre. Veamos ahora el problema número 8. Es un caso parecido al anterior, pero ahora en forma inversa. O sea, en este caso observamos cómo dicho resorte está siendo comprimido por la acción del peso de un bloque. Se comprime a partir de su longitud natural una elongación, una deformación igual a X. Para lo cual también haremos un corte imaginario e imaginemos cómo vendría a ser la fuerza elástica ahora para este caso. Muy bien, entonces una vez separado el resorte y hecho el corte imaginario respectivo para ubicar las fuerzas y realizar el diagrama de cuerpo libre, observaremos que sobre dicho bloque que estamos observando acá existirá siempre una fuerza dirigida hacia abajo, a la cual se le conocerá como la fuerza de gravedad o simplemente peso, así se le designará. La fuerza dirigida hacia abajo. Luego tenemos acá, por ejemplo, a las fuerzas que se van a encontrar apuntando hacia dicho bloque, pero debido a los resortes. En este caso, por ejemplo, estamos hablando acerca de la fuerza elástica, que va dirigida hacia arriba porque se va a oponer a la compresión de dicho resorte. Y acá también observaremos otra fuerza elástica en sentido contrario en la otra sección del resorte, porque lógicamente está siendo comprimido. Siempre hay que darnos cuenta que la fuerza elástica va a ir en sentido contrario a la acción que se aplique sobre el resorte. O sea, si la fuerza es compresora, la fuerza elástica va en contra de la fuerza compresora. Si la fuerza es traccionadora, o sea, la fuerza era estirante, entonces la fuerza elástica va en contra de la fuerza de estiramiento. Eso es lo que podemos observar entonces en esos tipos casos de resortes. Problema número 9. Nos piden realizar el DCL de la polea A y el bloque. Vamos a considerar entonces a dicha polea como una polea ideal. Para lo cual entonces lo que tenemos que hacer simplemente sería realizar un corte imaginario tanto a la cuerda como al resorte para poderlos ubicar de manera apropiada cada uno de ellos y manifestar lógicamente el diagrama de cuerpo libre el cual nos están pidiendo. Luego entonces de hacer dicho trabajo, lo que haremos nosotros ahora simplemente es realizar el análisis del DCL en cada uno de los bloques. Por ejemplo, primero en este bloque de masa M, primero lo que haríamos sería graficar la fuerza de gravedad o peso como un vector que siempre se dirige hacia abajo. Luego observaremos que en esta cuerda, la cual fue cortada, existirá una tensión, claro que sí, apuntando lógicamente hacia arriba, tal y como lo puedes observar en dicho problema. También lo que podemos observar acá nosotros sería la acción de una fuerza elástica, claro que sí, a la hora de cortar dicho resorte. Entonces imaginariamente observemos la acción de la fuerza elástica sobre el cuerpo. Entonces aquí es donde nosotros ya estamos observando su respectivo diagrama de cuerpo libre. Ahora observemos
sobre la polea, la cual se considera ideal. ¿Qué quiere decir ideal? Que su masa y su peso son despreciables y además que es una polea totalmente lisa, por supuesto. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no ubicaremos el peso o fuerza de gravedad sobre dicha polea. No es necesario graficar ello, ya que la polea es una polea ideal. Entonces, a continuación, lo que graficaremos sería la otra porción de resorte, no manifiesta sobre ella una fuerza elástica. Entonces, esta sería la fuerza elástica manifestada sobre la otra porción de resorte, el cual fue cortado. Ahora, sobre estas dos cuerdas que van a ser cortadas adecuadamente, existirán dos tensiones en dichas cuerdas. Claro que sí. Tendremos entonces por acá una tensión en la cuerda y por acá, por el otro lado, también tendremos otra tensión en la cuerda, donde obviamente, como se trata de la misma cuerda, ambas tensiones son iguales, tienen el mismo valor. Así es entonces como se encuentra ubicado y realizado el diagrama de cuerpo libre en cada uno de los casos. Ahora veamos, por ejemplo, una barra la cual se encuentra apoyada sobre una superficie respectivamente lisa. Claro, y esta de acá obviamente colocada sobre una cierta articulación. Entonces, veamos cuál vendría a ser el diagrama de cuerpo libre. Obviamente por el contacto habría una respectiva reacción normal. También dibujaremos la fuerza de gravedad y la reacción en la articulación, para lo cual separaremos la barra de todo lo que se encuentra a su alrededor para hacer el respectivo diagrama de cuerpo libre. Luego de separarlo, entonces ahora veremos las fuerzas respectivas ubicadas sobre dicha barra. Como por ejemplo, veamos nosotros en primer lugar la fuerza que se dibuja dirigida hacia abajo, que va de acuerdo lógicamente a la acción de la gravedad. O sea, hablamos del peso, o también conocida como la fuerza de gravedad, que se dibuja dirigida hacia abajo. Ahora veamos que de acuerdo al contacto con la superficie existirá una fuerza de reacción normal, que es lógicamente perpendicular a la superficie. Y ahora, por medio de la articulación que hemos observado acá, existirá entonces una reacción, la cual obviamente se descompone generalmente en dos para poder ubicarla, ¿no? Porque, como ya hemos dicho anteriormente, la reacción en una articulación, el poder graficar su dirección es difícil, para lo cual ahorita veremos un paso adecuado para que puedas saber la orientación adecuada de la dirección de la articulación. Bueno, pero en cuanto a lo que haremos ahorita sería dibujar las componentes. Por ejemplo, acá tenemos la componente R sub X, que es la componente de la reacción de la articulación en el eje horizontal o eje X. Ahora grafiquemos la reacción de la articulación, a la cual le diremos R sub Y, que es la componente de la reacción, pero en el eje vertical o eje de las abscisas. Entonces, veamos nosotros que la reacción total sería de tal manera que se calculará como la resultante de esas dos componentes. Esta sería entonces la reacción total en la articulación, a la cual la conocemos como la reacción R, la que estamos observando acá en este caso. Claro, lógico. Donde tenemos que tomar en cuenta que el valor de R se puede calcular en forma pitagórica con las componentes que nosotros ya hemos visto. Claro, en función a la fórmula
que estamos observando en esta parte, ¿no? Es una fórmula entonces muy importante también para poder obtener esto de acá. Ahora, para poder hallar la dirección de esta reacción, también lo que nosotros podemos hacer es otra forma un poco más directa que se encontrará a continuación. O sea, observemos por ejemplo en esta parte superior que estamos viendo acá, en la cual tanto la fuerza de gravedad, o también conocido como peso, así como la fuerza de reacción normal, que está ante el contacto con la superficie lisa que estamos viendo acá en forma inclinada. Ambas fuerzas se cortarán en un punto en común. Claro, este punto que tú estás observando es un punto en común entre dichas fuerzas, entre las dos fuerzas que tú estás viendo ahí. Entonces, ese punto en común entre dichas fuerzas también será el punto en común en la reacción que se encuentre en la articulación. Claro, o sea, quiere decir que esta reacción tendrá la misma dirección que sea concurrente con las otras dos fuerzas. Es por ello que la gráfica de esta reacción total también se podría graficar de esta manera, se podría dar de esta manera, así en esta dirección. Es la forma de poder, la forma más sencilla de poder hacer esto, ¿no? Ubicando obviamente las tres fuerzas que sean concurrentes. Es una técnica que nosotros vamos a utilizar bastante para este tipo de problemas que van a ser apropiados para nosotros. O sea, nosotros entonces siempre vamos a utilizar este tipo de problemas en los cuales tengamos que resolverlos adecuadamente, tal y como lo puedes observar aquí en este mismo problema. Muy bien. Problema número 11. Veamos entonces acá una cuña que se encuentra sobre dos superficies. Es un bloque en forma triangular o también puede ser prismática, de la cual solamente observamos la parte plana. Bueno, entonces lo que estamos observando es que esta acá se encuentra apoyada sobre dos superficies, una vertical y una inclinada. Y lógicamente también sobre dicho cuerpo existirá una fuerza de gravedad. Entonces, separémosla de una vez de dicha superficie para mantenerla en forma libre. Muy bien, una vez ubicado entonces de manera libre a dicho cuerpo, lo que haremos sería ubicar las fuerzas, como por ejemplo, en primer lugar tendríamos a la fuerza de atracción gravitatoria, el peso o también llamada fuerza de gravedad, que es una fuerza la cual está indicando hacia abajo y su valor es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Esta de acá se utiliza y se coloca sobre el centro de masa de dicho cuerpo, pero como es un cuerpo geométrico regular, entonces coincidirá con el baricentro del cuerpo. Muy bien, tendremos también, debido a esta pared, entonces existirá una fuerza de reacción normal que lógicamente estará indicado así de esta forma hacia la derecha. Muy bien, tal y como lo podemos graficar entonces ahí. También observaremos que de acuerdo a esta superficie inclinada existirá entonces otra fuerza que va obviamente apuntando hacia el objeto. Entonces este de acá vendría a ser mi diagrama de cuerpo libre con respecto a el objeto que tú estás observando en la gráfica. Problema número 12. Veamos entonces a estos dos bloques que se encuentran ubicados, uno en forma libre, solamente suspendido de la cuerda, la cual está anexada con otro bloque que se encuentra en una superficie horizontal.
Entonces veamos nosotros cuál sería el diagrama de cuerpo libre de dichos objetos. Muy bien, una vez entonces que se encuentra ya separado dichos cuerpos de su posición original, analizaremos primero este objeto que se encontraba suspendido a través de una cuerda. Haciendo el corte respectivo a la cuerda, ubicaremos entonces lo que vendría a ser en primer lugar la fuerza de gravedad o peso sobre dicho objeto, que es una fuerza dirigida hacia abajo. También veamos una tensión en la cuerda que lógicamente está dirigida hacia arriba. Entonces estas son las dos fuerzas que van ubicadas lógicamente en este cuerpo, de acuerdo a su diagrama de cuerpo libre. Y el otro objeto, por ejemplo, que se encuentra en la superficie horizontal, pero a su vez atrapada por esta superficie vertical. O sea, quiere decir que experimentará dos reacciones normales en cada caso. Muy bien, entonces graficando todo ello, veremos, en primer lugar, la fuerza de gravedad o peso sería una fuerza dirigida hacia abajo a partir de su centro de masa. Luego, una tensión en la cuerda debido a la cuerda a la cual se encuentra sometido dicho objeto. Entonces tendremos acá también una tensión en la cuerda. Debido a la superficie horizontal, el cuerpo tendrá una reacción normal N2 dirigida hacia arriba, tal y como lo podemos observar acá en la gráfica. Esta entonces vendría a ser la reacción normal N2 debido a la superficie horizontal. Y debido a la superficie vertical tendrá también una normal, a la cual llamaremos la normal N1. Claro que sí. Esta normal entonces, recuerda, ha sido debido a la superficie vertical. Normal N1. Entonces, así es como nosotros estamos manifestando acá, en este caso, la forma de cómo hacer el diagrama de cuerpo libre de dicho objeto, de dicho cuerpo. Veamos entonces ahora, por ejemplo, una barra la cual se encuentra en una determinada articulación, claro que sí, y también una cuerda que pasa a través de la parte superior de dicha barra. Y esta cuerda colocada obviamente sobre una esfera. Hagamos el diagrama de cuerpo libre entonces de dicha barra homogénea, para lo cual hemos hecho un corte imaginario tanto a las cuerdas como a la barra. Muy bien, entonces observando esta parte superior de la barra, observaremos entonces que van a existir acá dos tensiones, a las cuales le llamaré yo en primer lugar. Acá en este punto tendría yo a la tensión T1. Luego en el otro punto tendría acá la tensión T2. Estas tensiones están ubicadas acá, lógicamente debido a esta cuerda que pasaba a través de la barra. Y también no olvidarnos de la fuerza de compresión que se encontrará sobre esta barra, o sea, la fuerza dirigida así de esta manera, evitando su compresión. Por eso que esa fuerza se le conoce también como fuerza de compresión. Ahora veamos también entonces la parte inferior de la barra que nosotros estamos observando acá, luego del corte imaginario. Debido a la articulación, entonces, existirán dos fuerzas. Una, por ejemplo, la cual se encuentra en el eje de las ordenadas, a la cual le llamaremos la reacción en la articulación R sub Y. Y también tendremos nosotros en forma horizontal, obviamente, una reacción a la cual le llamaremos
R sub X, que es la componente de la reacción en la articulación en el eje de las abscisas. Muy bien, y también no olvidarnos de que debe existir acá una fuerza de compresión que evite lógicamente la acción de acortamiento sobre dicha barra. Entonces, mi fuerza de compresión sobre dicha barra. Entonces, así es como nosotros estamos ubicando entonces las fuerzas y hemos realizado el diagrama de cuerpo libre sobre dicha barra. Problema 14. Veamos, por ejemplo, acá en la cual A nos dicen que es una polea fija de masa M sub A. B es una polea móvil ingrávida, o sea, no tiene que ver nada su peso. Entonces realizamos el respectivo diagrama de cuerpo libre del sistema, lógicamente separándolos uno del otro. Veamos entonces los puntos adecuados también 1, 2 y 3, que van a servir bastante para nuestro análisis respectivo con respecto a ello. Muy bien, entonces veamos por ejemplo sobre este bloque de masa M que existirá una fuerza de gravedad, o sea, un peso. Muy bien, entonces grafiquemos el peso ahí sobre dicha fuerza. Ahí está, a partir del centro de masa de dicho objeto, ese peso dirigido siempre hacia abajo. Luego una tensión T sub 2 que vendría a ser dirigida hacia arriba, tal y como lo podemos observar. Este sería el diagrama de cuerpo libre entonces de ese bloque que estaba suspendido de la cuerda. Este entonces es nuestro primer diagrama de cuerpo libre. Ahora veamos el diagrama de cuerpo libre sobre esta polea que lógicamente no tiene masa, su masa es despreciable. Tendrá entonces una tensión en la cuerda debido al corte imaginario que se hizo acá. Luego tenemos otra tensión en la cuerda sobre esta parte, claro. Luego de hacer el corte imaginario a la cuerda y acá también a la otra cuerda también se le hizo corte y se ubicará también la tensión en la cuerda. Pero hay que darnos cuenta que siempre cuando pasa por una misma polea, las tensiones tienen el mismo valor, lógicamente eso. Y será lo mismo también si las ubicamos de un lado para el otro, o sea, por esta parte y por esta parte. Claro, y en esta otra parte también la tensión en la cuerda sería la misma que si nosotros la ubicamos también de esta manera. Claro, todas esas tensiones en los puntos, por ejemplo, que están acá, en los cuales se hizo corte, o sea, en 1, en 2 y en 3, son las mismas debido a que se trata de la misma cuerda que pasa sobre las poleas. Como se trata de la misma cuerda, entonces hablamos de una misma tensión en la cuerda. Es por eso que está bien graficado esto de acá a continuación. Ahora veamos entonces sobre dicha polea que nosotros estamos observando acá, entonces que existirá otra tensión en la cuerda, la cual estaría dirigida lógicamente hacia arriba. Claro, una tensión en la cuerda a la cual llamamos T sub 1. Y por acá habría otra tensión en la cuerda, que lógicamente sería el mismo valor porque se trata de la misma cuerda. Muy bien, entonces así es como se encuentra ubicado ello. También, obviamente, no hay que olvidarnos, por favor, no hay que olvidarnos de la fuerza de gravedad sobre dicha polea. ¿Por qué la fuerza de gravedad? Porque en el problema nos decía clara y precisamente que la polea A fija tiene una masa M sub A. Si tiene una masa, entonces también tendría un peso adecuado para dicha polea.